Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte primeramente por todas tus bondades, tus beneficios, tus misericordias, tus favores. Gracias, Señor, oh Dios, incontables son tus bondades, tu generosidad. Muchas gracias, Padre, por tenernos a nosotros por dignos para traer el mensaje de tu palabra. Yo oro, Padre, para que tú hagas como tú quieras, impartiendo a cada quien conforme a tu propósito, conforme a tu poder, conforme, Señor, a tu voluntad. Padre, que tú dirijas todo lo que vayamos a hacer acá, Señor amado. Recibe tú toda gloria, toda honra y toda exaltación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Hace ya unos 3 semanas exactamente, comenzamos a hablar acerca de una serie que hemos titulado El mejor sermón del mundo. El mejor sermón del mundo se refiere a el sermón del monte que Cristo predicó al inicio de su ministerio en la tierra. Y hoy nosotros entraremos, la semana pasada, el viernes pasado, hicimos una pausa para hablar de lo que tiene que ver con otros temas del momento. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a continuar hablando de diferentes partes de ese sermón de Cristo, en el cual Él habló de diferentes tópicos, de diferentes cosas. El primer viernes acerca de esta serie, el Sermón del Monte, nosotros estuvimos hablando de lo primero que Cristo, el primer tema que Cristo introdujo en este sermón. Y este fue este sermón que el Señor dio a un pueblo judío que estaba esperando, israelitas que estaban esperando a un Mesías, a ese libertador que había sido prometido por la ley y por los profetas, y que muchos, por no decir todos, los israelitas, los judíos que estaban allí escuchando a Cristo en aquel monte, sabían de ese Mesías, porque el judío, el israelita, es muy estudioso, muy conocedor de la ley y de los profetas, como vamos a ver precisamente en esta noche. Ellos esperaban entonces un libertador, pero no un libertador o un salvador o un Mesías como Dios lo prometió. Dios prometió un Mesías, un libertador espiritual, que un día había de venir, iba a predicar ese evangelio, iba a morir por nosotros y nos iba a libertar de la esclavitud y la condenación del pecado. Pero los israelitas, los judíos, esos que ustedes ven ahí hoy en día, esperaban un libertador, y cuando Cristo vino, Israel estaba dominado, siendo conquistado por los romanos. Por lo tanto, los judíos estaban pasando por una situación social, política, emocional, muy difícil. Y entonces ellos, al ver a Cristo, estaban esperando una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que los levantara. Porque ellos esperaban a un rey humano que no solamente los librara del dominio romano, sino que también pusiera a Israel como la nación principal del mundo, el líder mundial. Por eso no pudieron entender ese mensaje de liberación espiritual de Cristo. De manera que cuando Cristo comienza su ministerio, Él comienza hablándole acerca de este sermón del monte, y Él comienza allí dentro de aquel sermón, y donde Él habla de diferentes temas, y con lo primero que Él comenzó diciéndole fue que ustedes son bienaventurados. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que son calumniados. Cristo le decía: ustedes son dichosos, los felicito porque ustedes un día
van a recibir gran recompensa, aunque su situación actual, siendo dominado por los romanos, no siendo libres físicamente hablando, ustedes son dichosos, son bienaventurados, porque un día su suerte, su vida va a cambiar para siempre. Luego el viernes antepasado, el Señor, hablamos entonces acerca de el siguiente tema que el Señor tocó en aquel sermón del monte, y es cuando Cristo le dijo a aquellos discípulos, a aquellos judíos que estaban atentos escuchando las palabras de Cristo, le dijo: ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra. La sal da sabor, da sentido y preserva las cosas. Es la sal. Eres tú como creyente, eres tú y yo como hijo de Dios, que le damos sabor a la vida de las personas que no tienen salida o que piensan que no tienen salida. Eres tú y yo que como sal damos palabras de aliento, palabras de poder que transforman, le dan dirección, le dan significado, propósito a las vidas que nosotros le predicamos la palabra de Dios. Es por ti y por mí, por esa sal que representamos tú y yo, que Cristo, que Dios no ha destruido ya esta humanidad, porque tú y yo somos la iglesia, esa sal que intercede por este mundo, que intercede por los criminales, que intercede por los gobiernos, que intercede por las enfermedades, que pide misericordia para este mundo. Y por eso tú y yo como sal somos los que preservamos también este mundo de la ira que está preparada para él. El viernes pasado vimos también que dentro de este sermón del monte, Cristo también le dice a ellos: ustedes son la luz. Ustedes son la luz de este mundo. La luz se hizo para alumbrar. Decía, ustedes tienen que alumbrar. ¿Y de qué manera van a alumbrar? Van a alumbrar con sus buenas obras, con el andar, con su forma de proceder, su forma de hablar, su forma de reaccionar a los problemas, su forma de ver la vida. Ustedes tienen que arrojar luz, porque una luz no se puede esconder. La luz se hizo para alumbrar, y tú y yo tenemos que ser diferentes, no para ser salvos, pero sí para que otros vean, decía Cristo, intencionalmente, que vean nuestras buenas obras. Hoy, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, vamos a pasar a otra parte de aquel gran sermón que Cristo predicó, el sermón del monte. Y esta otra parte que Cristo tocó a estas personas que estaban esperando una palabra de esperanza, una palabra de aliento, porque estaban esperando a ese libertador, a ese Mesías. Y ahora Cristo le habla acerca de la ley. La ley. ¿Por qué Cristo entonces a un pueblo que está esperando un libertador, un príncipe, un tremendo rey, un guerrero que iba a derrotar, a destruir a los romanos e iba a poner a Israel como la principal nación, la nación líder de todo el mundo? Porque Cristo entonces comienza ahora a hablarle también acerca de la ley. Esos versículos los encontramos en el capítulo 5 de Mateo, donde hemos estado viendo, desarrollando esta serie de estudios acerca del mejor sermón del mundo, que es el sermón del monte, predicado por el mejor predicador de todos los tiempos. Nunca nadie más va a predicar un mensaje tan poderoso, tan preciso, tan exacto, tan esperanzador como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en Mateo 5, 17 al 20: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos, Cristo comienza al principio de su ministerio, como hemos dicho ya varias veces a lo largo de este estudio bíblico, hablando de diferentes temas, pero ahora le está hablando de un tema muy delicado, un tema muy fuerte, y es acerca de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo sabía, como Él es la ley, Él es Dios, Él sabía qué tan apegado, qué tan religioso eran los judíos, aquellas personas que le estaban escuchando, a la ley. ¿Por qué ellos eran tan apegados y tan religiosos a la ley del Antiguo Testamento? Porque tenían maestros allí, en aquella sociedad, en aquella época, que así le estaban enseñando e inclusive añadiéndole cosas que no tenía la ley de Dios. Por eso Cristo ahora comienza a dar un mensaje confrontativo. Él comienza a desglosarle a ellos realmente qué es la ley, qué fue lo que Él vino a hacer y quiénes son esos maestros de la ley que le están enseñando a ellos de una manera retorcida, de una manera confusa, confundiendo lo que es ley con tradiciones y mandamientos humanos. ¿A qué ley entonces se refiere Cristo cuando dice en el versículo 17 que no ha venido a abrogar la ley? ¿A qué ley se refiere? Porque la palabra de Dios habla de muchas leyes. Bueno, a la ley que Cristo se refiere cuando Él dice la ley y los profetas, que es una manera de referirse a la ley en sentido general, la ley y los profetas, como vamos a ver más adelante, se refiere exactamente a los primeros 5 libros de la palabra de Dios, de la Biblia. Los primeros 5 libros que fueron escritos por Moisés. Ellos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés y también se les conoce como el Pentateuco. Penta, que significa 5 libros, y teuco, que significa estudio, libro, tratado y también biblioteca. O sea, una biblioteca o una colección de 5 libros, Pentateuco. Los judíos conocen estos primeros 5 libros como el Torá. Es lo que ellos más estudian, es lo que ellos más conocen, es lo que esta sociedad, este grupo de personas a los cuales Cristo le estaba enseñando, conocía al dedillo, pero lo conocía de una manera viciada, torcida, mezclada con mandamientos humanos, con religiosidad y costumbres humanas. Y estos maestros que le estaban enseñando por ya hacía unos 200 años a esta generación de israelitas, eran personas que habían estado allí enseñando según su propia inteligencia, según su propia sabiduría y, como dije también, según sus propios intereses. A esa ley es que Cristo se está refiriendo cuando dijo: no creáis que yo he venido para abrogar la ley. Eso es precisamente, mis amados hermanos, a lo que Cristo le dice en el versículo 17. Comienza diciéndole: no creáis. O sea, si ustedes han oído rumores por ahí de que yo he venido a quitar la ley que ustedes conocen, a anular
a cancelar los mandamientos que ustedes conocen. No, yo no he venido a hacer eso. No crean eso. Porque era una de las acusaciones que algunos grupos religiosos, los líderes religiosos de la época que vamos a ver en el momento, le hacían a Cristo, que él era un quebrantador, un violador de la ley. Y Cristo comienza diciéndole, no, no crean eso. Todo lo contrario, yo vine a cumplir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. El Pentateuco, o como lo conocen los judíos, el Torah o la Torah. Entonces, mis amados hermanos, en cuanto a la ley, hay 3 tipos de leyes. Dios dio muchas leyes al pueblo de Israel. Muchas leyes. En el Antiguo Testamento podemos hablar de unas 613 aproximadamente leyes diferentes. Pero esas leyes, para hacerla un poquito más comprensiva, más entendible, vamos a agruparla en 3 categorías. Dios le dio al pueblo de Israel leyes ceremoniales. 3 tipos de leyes. Leyes ceremoniales. Y estas hablaban de cómo debían ellos hacer las reuniones, las asambleas, cómo se debían celebrar las fiestas solemnes y todas esas cosas. Leyes ceremoniales. Otro grupo de leyes también que Dios le dio al pueblo de Israel se pueden categorizar como leyes civiles, que son las leyes que hablaban de cómo debían ellos tratarse uno a otros, cómo debía ser la interacción social, cómo debían ellos conllevarse unos a otros y también cómo debían resolver sus problemas, sus diferencias. Leyes civiles, por eso que usted ve en la Biblia todo tipo de ley. Esas leyes que usted ve en los países y que los abogados usan son extensiones de leyes que ya Dios, dio, ¿verdad? Parece una redundancia que dio Dios. Entonces, leyes civiles. Hay leyes ahí de tierra, leyes de burro, leyes cuando alguien se robaba algo, leyes de medición de tierra, leyes de cómo vender el grano, a cómo vender la comida. Todas las leyes civiles fue Dios quien la dio. Y también el otro grupo en la que podemos poner las otras leyes son leyes espirituales. El significado de las cosas, cómo adorar, cómo servir a Dios, ¿verdad? Y el significado espiritual de las cosas. De manera que la ley de Dios se puede dividir en esos 3 grupos para hacer más fácil su entendimiento. Leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes espirituales. Cuando Cristo entonces dice, haciendo esa pequeña introducción para que podamos entender, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La palabra abrogar significa anular, abolir, cancelar, invalidar, dejar sin efecto. Eso es lo que significa abrogar. Cristo está diciendo, no crean eso. Yo no he venido a cancelar, ni a quitar, ni a violar, ni a anular la ley, sino todo lo contrario, he venido para cumplirla. Eso nos lleva al primer punto en esta noche. Y es que Cristo es el cumplimiento de la ley. Yo he venido a cumplirla indica que Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora, en este primer punto vamos a aprender un poquito acerca de la ley, ¿verdad? Vamos a tratar los otros versículos de Mateo 5, del 17 al 20, pero vamos a detenernos un poquito aquí en cuanto a la ley para que tengamos un entendimiento de cuál pudo haber sido la reacción de estas personas cuando Cristo le dijo, yo no vine a abrogar la ley, a anularla, a cancelarla, sino vine a cumplirla. Que ustedes puedan tener una idea de cuál fue la sorpresa o la cara de asombro al Cristo decir esto y otras cosas que decía. ¿Cómo que viniste a cumplirla? ¿Quién eres tú? Bueno, mire mi amado hermano, ¿por qué decimos que, por qué Cristo dice
que Él vino a cumplirla, no a cancelarla, no a abolirla, no a violarla. Porque Cristo mismo, vimos ahí en ese primer punto, es el cumplimiento de la ley. Primero, nadie pudo cumplir toda la ley. Solo Cristo pudo cumplirla. Nadie, porque la ley es perfecta, dice la palabra de Dios. Y tú y yo, y la gente de esa generación, somos todos imperfectos. Se requería, hacía falta alguien perfecto para cumplir toda la ley. Y Cristo fue quien la cumplió toda, satisfaciendo así los requerimientos de su Padre, que es perfecto. Entonces Él cumplió la ley. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Otra cosa, y es por qué Cristo es el cumplimiento de la ley. O sea, de esos primeros 5 libros, toda la ley que están contenida en el Pentateuco, en el Torá de los judíos. Porque toda esa ley habla de Cristo. El macho cabrío que ustedes han leído, y si no lo han leído, era un animal que había que matar y ofrecerlo en sacrificio, se refiere a Cristo. Porque ese macho cabrío o un cordero tenía que ser matado, tenía que su sangre ser rociada, tenía que ser perfecto, no podía ser cojo, no podía ser manco, no podía ser ciego, tenía que ser de un solo color, tenía que ser el primero de la manada. Eso se refiere a Cristo y eso está en la ley que Dios ordenó del sacrificio del cordero, del macho cabrío. Cuando los judíos fueron libertados de Egipto, Dios le dijo a ellos que mataran un cordero y salieron de allí en lo que hoy se ha convertido, desde entonces se convirtió en la Pascua, la celebración de la Pascua. La Pascua es Cristo, el cordero que fue inmolado, sacrificado, para que cuando el ángel fuera a Egipto y viera esa sangre de ese cordero en las casas de los judíos, no matara a los primogénitos, a los hijos de esos israelitas. Entonces esa Pascua, esa sangre del cordero en las puertas de las casas de los judíos, esa Pascua, esa celebración, esa fiesta que se llama la Pascua, es Cristo Jesús. Esa sangre que se roció, simboliza, representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El arca que Noé construyó representa esa arca donde se salvaron animales. Se salvó Noé, sus hijos y sus esposas, en total 8 personas. Esa arca representa a Cristo. Él es nuestra salvación que nos libra del diluvio, del ahogamiento, del pecado. Él es el león de la tribu de Judá que habla el Antiguo Testamento. Él es el rey prometido eterno a David por parte de Dios. Él es el Emmanuel que Dios le reveló a Isaías. Él es el maná. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y Dios le dio aquel alimento para que no se murieran de hambre, eso lo sustentó por muchos años. Él es el maná que descendió del cielo, aleluya. Jonás y los 3 días que duró en el vientre del gran pez representa a Cristo y su resurrección al 3er día. Él es el sumo sacerdote, el sacerdote del Antiguo Testamento que entraba al lugar santo a ofrecer sacrificios. Cristo es ese sumo sacerdote que ofreció un sacrificio una sola vez y por toda. Entonces Él es ese sumo sacerdote. Cristo está en José, el hijo de Jacob, el rechazado, el traicionado, el que fue vendido. Cristo está en cada página del Pentateuco, en cada página de la Biblia. La ley y los profetas hablan de Cristo. Alabado sea su nombre precioso y glorioso. Aleluya. La ley habla de Cristo. Mire lo que dice en Juan 5, 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cristo mismo está diciendo aquí en esta lectura que lo que Moisés escribió
lo escribió de él en todos esos ejemplos que le di del macho cabrío, del cordero, de la Pascua, la sangre rociada en el altar. Ese león de la tribu de Judá, ese Emmanuel, representado en cada página del Antiguo Testamento. La ley habla de Cristo. Otra cosa acerca de la ley, mis amados hermanos, cuando Cristo le dice a esos judíos que le estaban escuchando en el sermón del monte: yo no vine, no crean que yo he venido a cancelar, a abolir, a terminar con la ley. Yo he venido todo lo contrario, yo soy el cumplimiento de la ley. La ley habla de mí, y la ley ahora también se resume en 2 mandamientos. La ley se resume en 2 mandamientos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Estos mismos fariseos vienen en defensa de otro grupo que se llaman los saduceos, porque Cristo ya acaba de darle una respuesta que le dejó la boca cerrada. Los fariseos vienen para tentar a Cristo y le hacen esta pregunta. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está usada otra vez la expresión la ley y los profetas, que usa el Señor también allí en Mateo, que es nuestro versículo base principal, en Mateo 5, 17, la ley o los profetas, que era una manera de referirse estrictamente al Pentateuco, la ley dada a través de Moisés. Y aquí el Señor, en respuesta a esta pregunta, a estos religiosos, a estos líderes religiosos y políticos de la sociedad judía, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que los mandamientos, todos los mandamientos, la ley o los profetas, se resumen en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿qué la palabra de Dios dice con relación a esos mandamientos? De los cuales los fariseos le preguntaron: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Cristo le dice cuáles son, pero le dice que todos ellos se resumen en 2: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En Santiago, en el capítulo 2 y versículo 10, el Señor entonces allí nos enseña a través de Santiago que el que viola un solo punto de la ley se hace culpable de todos los mandamientos. Con un solo punto. Dice en Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué se hace culpable de todos? Porque acabamos de leer que Cristo dijo en Mateo 22 que la ley se resume en 2: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. La base de los mandamientos es el amor. ¿Por qué? Porque si usted ama, usted no va a codiciar. Si usted ama, usted no va a matar a su prójimo. Si usted ama, usted no va a envidiar a su prójimo. Si usted ama, usted no va a cometer adulterio. Si usted ama, usted no va a desear la esposa o el esposo de su prójimo. Todo se basa en el amor. Un amor hacia Dios que se refleja entonces aquí en la humanidad. Un amor vertical demostrado de manera horizontal. Aleluya. Es el amor.
la base de todos los mandamientos. Otra cosa que aprendemos acerca de la ley, de esa ley que Cristo dijo que no vino a abrogarla, que no vino a invalidarla, que no vino a cancelarla, sino a cumplirla, es que ¿cuál es el propósito de por qué Dios dio la ley? ¿Por qué Dios dio la ley a través de Moisés y de los profetas? Bueno, dice en Gálatas, ¿por qué fue que la ley fue dada? ¿Cuál es el propósito de que Dios diera la ley? Aquí en Gálatas capítulo 3, y vamos a leer allí el versículo 19 y luego los versículos 23 y 24. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios la dio? Según aquí Gálatas capítulo 3, versículo 19, 23 y 24. La ley fue dada por causa de la maldad. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Fue por causa del pecado, el aumento de la transgresión, de la desobediencia del hombre, que Dios entonces le dijo a Moisés, te voy a dar leyes. ¿Recuerdan cuando iban ellos por el desierto? Que él subió a hablar con Dios y cuando descendió el pueblo estaba encendido en idolatría, en lascivia, en desorden, en inmoralidad. Entonces Dios le da la ley a causa de que la humanidad iba cada vez de mal en peor. Su desobediencia iba en aumento de manera descontrolada. Por eso Dios entonces dio la ley. Antes de Moisés, la gente no conocía lo que Dios le llamaba pecado. Antes de Moisés, la gente no sabía que Dios le llamaba a acostarse con una persona que no es mi esposo o mi esposa, a adulterio. Cuando Dios le da a Moisés esos mandamientos y otros más que hay por ahí, muchísimos más, eso le hace saber a la gente a qué Dios le llama pecado y también le hace ver a ellos qué tan mal estaban ellos delante de Dios. Pero también otra cosa, esa ley también los hace ver a ellos impotentes. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú puedes, si eres capaz de cumplir todo esto que estoy diciendo aquí a través de la ley, entonces tú puedes ser salvo. Pero ¿qué pasa? Que nadie puede cumplir toda la ley. Porque la ley es perfecta y usted y yo no somos perfectos. En algo vamos a fallar. Y acabamos de ver que quien infringe, quien viola un punto de la ley, se hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque la ley se resume en el amor. Por eso se hace culpable de todo. Usted preguntará entonces, ¿cómo entonces la gente antes de la ley, antes de Dios darle la ley a Moisés, cómo la gente sabía que estaba mal, que estaba haciendo mal, que estaba cometiendo pecado? La palabra de Dios habla de la conciencia. Dice que su conciencia les acusaba. Mire, hermano, esa conciencia de pecado fue Dios que la puso en toda la humanidad. No importa si hay un grupo, una tribu salvaje o un país donde nunca se ha predicado el evangelio, la humanidad, aunque nunca conozca los mandamientos, las leyes morales, civiles, espirituales, ceremoniales de Dios, el hombre tiene desde su inicio, sin conocer la palabra de Dios, una conciencia que le habla, que le dice con claridad, esto no está bien.
Por eso que usted ve tribus que aunque no saben leer ni escribir, tienen una forma de adoración. Castigan cierto tipo de conducta porque hay una conciencia que les habla, que les reprende. Y esa conciencia fue Dios que la puso. Esa ley moral es Dios que la ha establecido en esta tierra. Entonces, para eso fue la ley. ¿Para qué? Para mostrar la maldad de la gente. Para llevarnos a la necesidad que nos convenciéramos qué tan necesario, qué tanto necesitamos entonces a Cristo, porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios como requisito para volver a tener una relación con Él. Imposible para ti y para mí. Por eso Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley por ti, por ustedes. No vine a cancelarla, porque ustedes no pueden. Dice que la ley aquí fue nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Un ayo era una persona de confianza, generalmente un servidor, un sirviente, un esclavo de confianza en una casa de un judío. Y esa persona no era un maestro, no era un profesor, pero era como un tutor, un cuidador, un guardador. Acompañaba a los niños a la escuela. Cuando estaban jugando, los supervisaba, los podía corregir hasta que ese niño tuviera mayoría de edad. Y hasta que llegaba a ese punto, entonces ya no necesitaba de un ayo. Lo que el escritor aquí de Gálatas, que fue el apóstol Pablo, está diciendo es que esa ley nos instruyó, nos enseñó que somos pecadores, pero que venía una solución a ese pecado. Esa ley Dios la dio para que viéramos qué tan mal estábamos delante de Dios, a qué Dios le llamaba pecado. Esa ley también Dios la dio para que viéramos que aunque nosotros nos esforzáramos para cumplirla, nunca íbamos a poder llegar a cumplir esas leyes, porque son perfectas y tú y yo no lo somos. Pero también esa misma ley es la que promete uno que habría de venir, un cordero que había de pagar el precio. Él iba a cumplir la ley y también le iba a ser sacrificado como ese cordero, como ese macho cabrío en el Antiguo Testamento, para cuando Cristo viniera estuviéramos ya preparados. La ley fue nuestro instructor, nuestro guía para llevarnos hacia Cristo, hasta que viniese la fe, porque la ley es por obras. La ley dice, haz esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero no pudimos nosotros por nuestra imperfección, por nuestro pecado, hasta que viniera la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Hasta que viniera esa simiente, dice aquí en el versículo 19, a quien fue hecha la promesa. Esa simiente que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, no es más que Jesucristo. Ahora, venida ya la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 25. Ya que viene Cristo y Él cumple por lo que yo no podía cumplir, por mi imperfección, por mi debilidad, entonces ya no dependemos de una ley, no necesitamos un ayo, que la ley sea nuestro instructor, que la ley sea nuestro guardador, nuestro supervisor, sino que ahora nuestra fe en Cristo es lo que nos guía a Él. Amén. ¿Qué dice también la palabra de Dios acerca de la ley? Eso lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y versículo 15. Y es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice en Romanos 6:15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dijimos que la ley decía, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Y ahí estábamos nosotros entre la perfección de la ley y nuestra imperfección. Una montaña rusa, volviéndonos locos
porque aunque quisiéramos y nos esforzáramos por cumplir la ley, no podíamos. Pero la gracia es todo lo contrario. La gracia es un regalo, no hay que hacer nada. No hay tan grandes cosas que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. Es un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. De manera que la gracia es por la que tú y yo estamos bañados. Si a ti que me estás viendo, estás en un lugar, en una congregación, en una situación en la que te están poniendo carga encima, tradiciones humanas, mandamientos de hombres, ritos, esfuérzate más, pórtate bien, haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá, y estás cansado, trabajado y cansado, déjame decirte que para eso vino Cristo, para deshacer las obras de la ley. La condenación de la ley, estábamos bajo ese yugo de la ley hasta que apareció Cristo y quitó ese peso, esa carga, cumpliendo Él con toda la ley por ti y por mí. Alabado sea el nombre precioso de Jesucristo. Triste ver, hermano, que todavía hay tanto creyente en el Señor, una relación tan pesada, tan triste, tan aburridos. No que conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libre, pero hay creyentes que viven todavía bajo ese yugo de ritos, de dogmas, de mandamientos, de esfuerzo humano, y con eso lo que estamos haciendo es minimizando, echando por el suelo la gracia de Cristo que Él nos regaló, que Él nos dio a través de una muerte de cruz, una muerte maldita. Hacemos pequeña la cruz de Cristo, su obra en la cruz del Calvario, cuando creemos que por nuestro propio esfuerzo podemos ganar el favor de Dios y mucho menos la salvación. Si fuera por nuestro esfuerzo, mis amados hermanos, ni tú ni yo pudiéramos ni siquiera estar de pie delante de Dios. Lo otro que queremos ver, mis amados hermanos, volviendo a esos versículos de Mateo 5, cuando Cristo le está hablando allí a los judíos en el Sermón del Monte acerca de la ley, se encuentra en el versículo 18 y es el punto 2 de lo que queremos compartir en esta noche. En Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El punto 2 de nuestro estudio en esta noche, mis amados hermanos, es que sí estamos bajo la ley moral de Dios hasta el fin del mundo. Sí estamos bajo la ley moral de Dios hasta el fin del mundo. Cristo le está diciendo a aquellos judíos, la única ley que no va a pasar, la única ley que permanecerá hasta el fin, es la ley de Dios que nos manda cómo vivir aquí en la tierra. Eso no lo puede cambiar nadie. Eso no va a pasar hasta que se cumpla todo, hasta el final del mundo. Hermano, esa ley moral no la estableció una iglesia, no la estableció un psicólogo o un maestro en la escuela. No la estableció la cultura, no es un asunto cultural como quieren decir ahora los que proponen los movimientos feministas o los movimientos de igualdad. No son construcciones sociales, no son manipulación sociales, es la ley de Dios. Y Dios, como el rey, como el dueño, el hacedor de este mundo, Él es el único que tiene la potestad de establecer sus leyes. Y esas leyes desde el principio dicen a ti y a mí: no adulteres, no forniques, no mientas, no le hace falso testimonio, no mates. Abortar a un bebé es asesinato, es matar. No te eches con varones,
ni los afeminados, dice la palabra de Dios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los avaros heredarán el reino de los cielos. No es la iglesia la que ha establecido esas leyes, son las leyes morales de Dios las que deben regir y seguirán rigiendo hasta el fin del mundo. ¿Y sabe lo que te quiero decir también? Por esa misma ley de Dios es que Dios va a gobernar y va a juzgar a este mundo. Sus leyes, no por las leyes de Estados Unidos de América, no por las leyes de República Dominicana o de México o de El Salvador. Dios va a juzgar a este mundo por su ley. No por la ley de una iglesia, ni de un pastor, ni de una sociedad en específico, ni de un grupo religioso. Es la ley de Dios la que Cristo le está diciendo. Esa ley moral de Dios va a permanecer y no va a pasar ni una jota, ni una tilde. Cada puntito de la ley de Dios, Dios lo va a sacar en cara. Él va a juzgar al mundo por esa ley. Es lo que Cristo está diciendo. Esta sociedad de hoy pretende confundir a las nuevas generaciones. Están bombardeando a través de diferentes medios, queriendo destruir, desmontar el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para el hogar, lo que Dios dice acerca del amor, lo que Dios dice acerca del dinero. Todo se quiere tergiversar, pero nadie podrá cancelar, nadie podrá detener lo que Dios ya ha establecido. Son las leyes de Dios, es su mundo, es su creación, y Él es el único que tiene la potestad de establecer las reglas de juego. Punto número 3. Cristo pasa allí en Mateo 5, versículo 19 al 20, a un punto todavía mucho más crítico, mucho más peligroso. Aquí Cristo está corriendo el riesgo de que todo el mundo se fuera, de que se le armara un tremendo problemón. Porque en los versículos 19 al 20, Cristo aquí entonces comienza a desenmascarar a los falsos maestros que estaban enseñando la ley a esos judíos a quien Él estaba hablando. Cristo comienza a desenmascarar a los escribas y a los fariseos. Dice los versículos 19 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, Cristo aquí entonces está confrontando a los maestros, a los líderes religiosos, a los intelectuales que eran los que estaban guiando a este pueblo de Israel. Para los judíos, los escribas y los fariseos eran personas de mucho respeto, de mucha alta estima. Era a quienes ellos veían como los maestros de la ley, los intérpretes. Específicamente los escribas eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, interpretarla, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Eran los escribas. A ellos, hermano, debemos agradecerle. Eran hombres muy celosos con los originales, los manuscritos originales. Ellos contaban cada letra, aún los espacios, para asegurarse de que esas escrituras originales que Dios le dio a los profetas se mantuvieran intacta, intocable, que no cambiaran. Eran hombres muy intelectuales, muy sabios, eran maestros de la ley. Y los fariseos eran una secta o grupo
del judaísmo, o sea, de la religión judaica o de los judíos, y ejercían mucha influencia social y religiosa. O sea que Cristo está directamente en su primer mensaje público atacando el liderazgo judío de la época. Eran personas que para esos judíos eran intocables, eran personas muy altas. Y Cristo está diciendo, esa gente están haciendo lo siguiente. Están quebrantando mis mandamientos. Y enseñan también a los hombres. Y estos personajes que quebrantan mis mandamientos y también están enseñando, serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Pero el que los haga y lo enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál era el problema con los escribas y los fariseos? Que enseñaban cosas que ellos mismos no cumplían, que ellos mismos no vivían. Ellos a escondidas, en lo secreto, violaban los mismos mandamientos de Dios. Tan así que tanta influencia esta gente ejercían sobre la sociedad judía, los creyentes judíos, que ellos inclusive también le añadieron costumbres y tradiciones a las leyes de Dios, y la enseñaron tanto, le daban tanto énfasis a esas tradiciones y costumbres, que llegó un punto en que el pueblo de Israel ya no podía distinguir, no sabían cuál era el mandamiento de Dios y cuál era la costumbre o la tradición judía. Cristo le está diciendo a ellos, enseñan, predican, pero no viven lo que predican. Porque la cuestión de predicar el evangelio no es cuestión solamente de enseñar. Es que esa palabra que yo estoy comunicando sea una realidad en mi vida. Y Cristo termina diciéndole en el versículo 20. Ustedes que me están escuchando, si su vida no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, lo que le está diciendo es, si su vida, si como ustedes viven su vida de acuerdo a la palabra, no es mayor, no es apegada a la palabra de Dios, o mejor que la vida de esos que se llaman maestros de ustedes, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Lo que le está diciendo, esos fariseos, con toda su religiosidad, con toda su intelectualidad y todo su celo y todo su poder político, y esos escribas con toda su inteligencia y todo su supuesto entendimiento, se van al infierno. Se van al infierno. ¿Por qué Cristo le dice a ellos que estos fariseos y estos escribas, aun siendo maestros o supuestos maestros, se van al infierno? Pareciera ser como que Cristo está siendo muy duro con estos maestros. Hermano, usted puede pensar eso si usted no sabe qué es lo que estos hombres hacían. Mire, por ejemplo, solamente un poquito de lo que estos hombres hacían con este pueblo. En Mateo 23, y con esto ya vamos a concluir, vamos a leer allí algunos versículos. Mateo 23, yo le invito, le animo, por favor, hermano, lea Mateo 23 completo, porque allí Cristo le entra con todo y desenmascara con lujo de detalle a los fariseos y a los escribas. Dice en Mateo 23, comenzando en el versículo 2, en la cátedra de Moisés, otra vez se refiere ahí al Pentateuco, la ley, el Torá de lo que usan los judíos. Eso que ustedes ven que están leyendo cuando están en el muro de los lamentos, lo tienen en el libro pequeño, el libro grande, lo tienen
en las casas, en las puertas, en todas partes. Se lo saben muchos de ellos al dedillo, los que son religiosos. Esa cátedra de Moisés dice, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Está hablando allí de sus vestidos. Ellos, los fariseos y los mismos escribas, se distinguían de todas las demás personas porque ellos usaban batas bien largas. Usaban también aquí una cobertura en su cabeza bien larga. Eran vestidos bien limpios. Tenían flecos que les colgaban en los brazos. Y a eso se refiere a los accesorios, las filacterías, y extiende los flecos de sus mantos para que se vea todo más bonito, la apariencia. Y dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que significa maestro, maestro. Hermano, vamos a leer otro versículo más, 3 versículos más, pero que quiero hacer este comentario con relación a esto que acaba de decir el Señor acerca de los escribas y de los fariseos. Muchos, no es mi estilo, y los que nos conocen a nosotros saben que no es nuestro estilo hablar de otros siervos o siervas de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos, así como Cristo lo está haciendo, nosotros tenemos que apartar, dice la palabra de Dios, a los que causan división, a los que enseñan herejías, los que enseñan cosas falsas, como por ejemplo el mal llamado evangelio de la prosperidad. Pastores y pastoras que se han hecho multimillonarios enseñando doctrinas erradas, torciendo la palabra de Dios, sacándole el dinerito a personas de sus bolsillos con falsas promesas, con falsas profecías. Exhiben, así como los fariseos y escribas, vestidos, trajes muy costosos de $2,000-3,000, relojes costosos, y dicen por la televisión, por la radio, que eso es símbolo de prosperidad, que eso es símbolo de que Dios está con ellos. Mentira del diablo. Esa creencia no es nueva, porque hubo un joven rico que se le acercó a Cristo con la misma creencia, porque eso estaba también dentro de la sociedad judía, que pensaban que mientras mejor económicamente una persona estuviera, significaba que Dios estaba con él. Pero mentira, porque cuando Cristo le tocó el punto de la riqueza a este joven dice que se entristeció. Su Dios era su riqueza. Y hay siervos y siervas de Dios que están practicando el fariseísmo en los púlpitos, porque mandan a hacer cosas a sus feligreses que ellos mismos no hacen. Mandan a hacer sacrificios a sus feligreses que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Viven ordeñando las ovejas, trasquilando las ovejas. El pastor está para cuidar, alimentar, proteger las ovejas. Pero vemos hoy en día todo lo contrario, las ovejas cuidando, alimentando, protegiendo a pastores y pastoras.
hacen alarde de mansiones que quizás tienen parte en esa mansión que ni siquiera la conoce de tan grande que son. Compran jets privados, aviones privados con el dinero del pueblo de Dios. Subastan, ofrecen milagros al mejor postor, al que más dé, a los de 500, a los de 1000, a los de 5000. Y mucha gente está cayendo en esa vergüenza de evangelio. Porque hay mucha gente en necesidad, hay mucha gente desesperada. Y cuando aparece una persona como yo diciéndole que por una ofrenda de tanto dinero o porque yo soy el siervo de Dios, el ungido de Dios, Dios va a hacer un milagro en tu vida, las personas que están desesperadas van a caer en ese engaño. Eso era exactamente lo que estaban haciendo los fariseos, los escribas, y Cristo los desenmascaró. No es cuestión que estar en contra de un siervo o de aquel o del otro. Es cuestión de predicar la palabra de Dios tal y como está. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren ser vistos, quieren brillar. Una generación de creyentes de YouTube que buscan likes, me gustas, me gustan, que buscan suscriptores, negociantes, mercaderes del evangelio gratis, de gracia que recibieron. No le costó nada, a quien le costó todo fue a Cristo. Yo tengo que dar de gracia lo que de gracia yo he recibido. El evangelio no se compra, no se vende, no se renta, no se alquila. El siervo de Dios tiene que estar contento con sustento y abrigo. Más de ahí tú vas a caer en tentación y lazo, dice la palabra de Dios. Aman las salutaciones, se saludan unos con otros, se dan palmadas en las espaldas, se nombra, se ponen títulos unos a otros, reverendo, apóstol, arzobispo, obispo, unos con otros. Eso es exactamente, eso no es nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Cristo dijo a esas personas que le estaba predicando allí en el Sermón del Monte: si ustedes, si su vida no es mejor que la vida de estos supuestos maestros y predicadores y líderes, ustedes se van al infierno, porque para allá es que ellos van, si no se arrepienten. Los últimos versículos de Mateo que vamos a leer, y con esto concluimos, comienzan en el versículo 25 de cómo Cristo enfrentó y describió a estas personas. Y estos son solamente algunos versículos. Una vez más, le invito a que lean el capítulo completo de Mateo 23, para que usted vea y pueda entender por qué Cristo le trató con tanta dureza en ese capítulo 5 de Mateo, del cual estamos predicando, el Sermón del Monte. Dice el versículo 25 de Mateo 23: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ya ve por qué Cristo le dijo que esos fariseos, su justicia, su vida de hipocresía, de doble vida, los iba a llevar al infierno. Robo y de injusticia. Robaban, cometían injusticia. Ellos se preocupaban por estar muy limpio por fuera, muy formal. Se veían muy pulcro, muy puros, pero estaban llenos por dentro, como un plato, como un vaso. Cristo lo está comparando. Dice el versículo 26: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe lo que hay dentro de un sepulcro? Hay un cadáver. Y ese cadáver está podrido. Tiene gusanos. Y también apesta. Huele mal, huele feo. Cristo le dice a ellos, ustedes son como esos sepulcros. Por fuera con muchas flores. Muy pintadito. Muy limpiecito. Pero dentro del sepulcro hay pudredumbre. Hay hediondez. Sigue diciendo el versículo 27. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el versículo 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso el Señor está diciendo a aquellos judíos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, esos fariseos, esos escribas, dicen pero no hacen. Enseñan, pero ellos no viven lo que enseñan. Ellos, con ese estilo de vida, se van al infierno. Si ustedes no corrigen su vida, se van al infierno. Estos fariseos y escribas aman los primeros asientos, aman las apariencias, buscan el dinero, roban de las cosas de Dios, exhiben con descaro la opulencia, exhiben cosas materiales, ensucian el evangelio de Jesucristo, haciendo que la gente quiera vivir aquí en la tierra y ponga sus ojos en las cosas materiales. Que busquen a Dios, a las cosas de Dios y no al Dios de las cosas. Ahora quizás tú puedes entender por qué Cristo le dijo a estos fariseos que eran hipócritas y que estaban llenos de iniquidad. Mira esos fariseos en la televisión. Los que te mandan a mandar ofrenda, a sembrar, los que venden los milagros, los que te dicen que mientras más dinero tú des, más Dios te va a bendecir. Los que se ponen ellos en el lugar de siervo, reverendo, apóstol, profeta. Hay profetas por todas partes. Iglesias que están llenas de apóstoles y profetas. Profetizando mentira, profetizando lo que la gente quiere oír, pero cobrando por sus servicios. Si tú eres uno de ellos, déjame decirte, tú estás a tiempo. Cristo puede cambiar tu vida. Él puede perdonarte si tan solo tú te arrepientes. Te devuelve de tus malos caminos. Cristo es el cumplimiento de la ley. La ley habla de Cristo. Todo lo que Moisés escribió, todo lo que los profetas escribieron, lo escribieron como ejemplo hasta que llegara Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Una vez llegado Cristo, ya no vivimos bajo la maldición, bajo el ayo, el peso de la ley. Vivimos por la gracia. Y la gracia es que Dios nos da a nosotros algo de gratis, algo que no merecemos. Deja de querer poner esfuerzo, portarte mejor. Si es necesario que tú y yo vivamos una vida conforme a la palabra de Dios, porque aquí mismo en el Sermón del Monte Cristo dijo que tenemos que ser luz. Y de la manera que podemos ser luz, dijo allí también Él, es con nuestras buenas obras. Es cierto, pero nuestras buenas obras no nos van a salvar.
Son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por lo que yo pueda hacer o deje de hacer. Descansa en el Señor, disfruta de su gracia. El querer nosotros ser salvos, agradar a Dios por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo, es como yo siempre lo comparo como el hámster, el animalito que está en la ruedita, corre, buscando agradar a Dios con la ropa, con el pintalabio, con esto, con aquí, con el ayuno, con la oración. Todo eso es bueno, pero si se hace por el motivo correcto. El hámster corre, se cansa, sale de la ruedita, descansa un poquito y vuelve otra vez a su ruedita. Así andan muchos creyentes, otra vez en la ruedita del evangelio, de las obras, de los mandamientos humanos, de la carga pesada que ya Cristo destruyó en la cruz del Calvario. Descansa en el Señor. Cristo es nuestro reposo. En Él fue que el Padre mismo descansó. Él es nuestro reposo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro cordero. Así lo introdujo Juan cuando lo vio por primera vez. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba diciendo, ese cordero que ustedes mataban en el Antiguo Testamento, que nuestras generaciones pasadas mataban en el Antiguo Testamento, que tenía que ser perfecto y que su sangre tenía que ser rociada. Ese cordero, mírenlo aquí, se hizo carne. Él va a morir. Él es el cumplimiento de todo lo que dice la ley. Y ahora estamos todos bañados por su favor, por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Yo espero que esta palabra en esta noche haya sido de gran bendición para tu vida. Yo quiero saber de qué manera nosotros podemos orar para que el Señor sea una realidad en tu vida, para que tú puedas descansar en Él, para que tú puedas dejar de querer con tu propio esfuerzo llegar a un lugar que no tiene final. Así que en esta noche yo espero que esto haya traído como un refrigerio para tu alma. Cristo es la ley y Él es el cumplimiento de la ley. Dios te bendiga.